Buenas, en esta toma estamos hablando sobre todo en retrospectiva al tema del electromagnetismo. Es el tema que vamos a plantear en esta ocasión y va a hablar en retrospectiva a lo visto en la materia de Física 2. Fue uno de los temas intermedios durante este semestre y uno de los más relevantes y de los que se pueden explotar son datos bastante relevantes. Podemos iniciar esta presentación con la pregunta de ¿qué es el electromagnetismo? ¿Tenemos una definición clara de esto? ¿Podemos saber realmente cómo es esto? ¿Podemos explicarlo? ¿Conocemos sus fórmulas? ¿La forma de aplicarlo? ¿En qué aspectos de la vida diaria se pueden llegar a manifestar? En realidad no lo tenemos muy claro. Y en esta presentación el objetivo es esclarecer un poco la definición de este concepto para poder emplearla diariamente y así y poder conocer la teoría que se encuentra alrededor de esto. Sin embargo, ese tema se tiene que dividir por facetas debido a que puede llegar a ser extenso y por lo tanto laborioso de explicar. Se conformaría por bastantes fragmentos que compongan la presentación en sí y, y deben conformarse de forma estructurada y ordenada para poder explicar de forma satisfactoria el tema y, y lograr la comprensión del espectador. Sin más, empezaremos con la premisa que es qué es el electromagnetismo y por qué se compone. Pasamos a la siguiente toma, esperando que estén completamente introducidos al tema y que sepan de qué se va a hablar. El primer tema a abordar es los campos electromagnéticos. Cuando una carga eléctrica se encuentra en movimiento, puede llegar a generar un campo eléctrico. Cuando se encuentra en movimiento alguna especie de materia con cierta carga eléctrica, llegando a ser magnética, tiene la propiedad de poder crear un movimiento o un campo eléctrico y este campo eléctrico se va a situar alrededor. Como muy bien decimos, la carga eléctrica en movimiento originará un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor. El campo magnético puede realizar la fuerza sobre cualquier otra carga. Las cargas similares se acoplarán dentro de ese campo magnético. Entonces, este campo magnético puede llegar a realizar una fuerza sobre cualquier otra carga eléctrica. Se puede encontrar situada dentro de su radio de acción. La fuerza que puede ejercer un campo magnético dependerá de la fuerza electromagnética que puede contener los objetos en cuestión. En pocas palabras, la materia o objetos implicados dentro de ese campo electromagnético que tengan una distintiva carga, si es superior, los que se encuentran cargados se atraerán hacia él y no viceversa. Dependerá del nivel de carga que tenga cada material en sí. Puede llegar a presentarse en objetos metálicos, limadura de hierro y otros objetos en cuestión que pueden llegar a ser susceptibles al electromagnetismo. Resumiendo lo que acabamos de decir, simplemente el campo magnético, dependiendo del nivel de movimiento, puede llegar a modificar la posición o estadía de cualquier objeto metálico o magnético en sí. Ejemplificando esto, podemos poner como ejemplo algún imán de una fuerza considerable junto con cualquier otro metal o incluso la misma limadura de hierro. Al colocar la limadura de hierro en su respectivo lugar, se puede modificar su posición empleando el que vendría siendo la carga magnética, el imán en sí, y lo desplazamos levemente durante un radio. Podemos utilizar cualquier superficie que pueda ser susceptible al electromagnetismo. Podemos mover en círculos estos materiales y verás cómo la limadura de hierro se moverá de un lado a otro. ¿Esto qué explica? Lo que comentábamos anteriormente.
dependiendo de la carga eléctrica que se tenga, se moverán los demás objetos a su alrededor que tengan una menor carga o incluso casi nula. Esto suele pasar más con los metales o también se puede presentar en tela o cualquier otra cosa que se encuentre con una especie de carga magnética. Se atraerán o repelerán, depende de la polaridad establecida. Finalizando esta sección, el resumen es que según las cargas que se tengan, se podrá aplicar esta ley del electromagnetismo. Sin más, pasaremos a la siguiente sección, que sería correspondiente a la siguiente premisa, que en este caso sería: ¿qué tipos de campos electromagnéticos existen? Puede iniciar desde los campos eléctricos estáticos. Los campos eléctricos estáticos se encuentran en una sola posición, pero siguen atrayendo indicados dentro de su rango de alcance. No seguirá a los demás, a los que estén fuera de ese rango de alcance, pero en cuanto estén dentro de su radio, podrá absorberlos como normalmente se puede llegar a presentar. ¿Cómo explicamos esto? Cuando una superficie magnética se encuentra en un cierto rango y añades algún metal o sustancia susceptible al electromagnetismo, y ésta se sentirá atraída al entrar al campo de acción. Mientras no se encuentre dentro de ese radio, seguirá la sustancia manifestándose de manera natural, sin ninguna alteración en sus cargas estáticas. Por lo tanto, el campo estático tiene las mismas propiedades que cualquier otro tipo de circuito electromagnético, pero mientras no se encuentre dentro de su radio, no presentará modificaciones dentro de este. Esto sería lo que su radio no presentará modificaciones dentro de este. Esto sería lo correspondiente a los campos eléctricos estáticos. Sin embargo, también hay otra variable dentro de los tipos de campos electromagnéticos que se le llaman campos magnéticos estáticos. Es lo mismo que es, válgame la redundancia, es casi lo mismo, el mismo tema, pero este sería correspondiente a uno que se desplaza más constantemente. Creo que el término adecuado para emplear en esta ocasión sería uno cambiante, como lo hemos visto anteriormente, y este se manifiesta cuando las sustancias implicadas pueden llegar a sentirse atraídas por el campo electromagnético desde una distancia más prudente. Dependiendo de la carga, por supuesto, del respectivo campo, esto no ocurrirá de ninguna manera. Con esto podríamos cerrar los tipos de campos electromagnéticos correspondientes y pasar a la siguiente sección, que es campos electromagnéticos variables en el tiempo y radiación. Este se puede generar a la sucesión oscilante de campos eléctricos y magnéticos asociados, viajando por el espacio, que se le puede denominar como onda electromagnética. Esta sucesión puede llegar a ser, como lo dice aquí, intermitente oscilante, y los campos eléctricos y magnéticos pueden encontrarse viajando, desplazándose por ciertos espacios para poder completar lo que vendría siendo conocido como electromagnética. Pasando, también tenemos los tipos de campos variables. Los campos de frecuencia se pueden encontrar extremadamente bajos. Esto se llegaría a abreviar como ELF. Se pueden encontrar en el rango de frecuencia de 3 hercios a 3, también otros 3 hercios, más comunes de este tipo de campos. Se les puede considerar como redes de distribución eléctrica y los aparatos eléctricos que funcionen a 50 hercios. Esto depende de los niveles de hercios que hemos visto hasta ahora. Pueden variar de 3 a 3 kHz y llegar a los 50 hercios. Puede ser bastante variable, puede llegar a ser muy bajo o muy alto. Lo ideal sería que se encontrara en un punto intermedio. En retrospectiva, esto es que las cargas variables no siempre se van a encontrar en un nivel de carga similar, por lo tanto puede ser o muy baja o muy alta,
y personalmente considero que la más conveniente sería la perteneciente a los 50 hercios, porque su carga electromagnética es superior a cualquier otra. Y bueno, eh, los campos de radiofrecuencia, entrando también dentro de lo que vendría siendo esto de los campos variables, tiene un intervalo de frecuencia entre los 3 kHz y 300 MHz, Z. Algunos ejemplos de fuentes pueden generar este tipo de campos son como las cocinas de inducción, las antenas de radiofusión modulada o los equipos de soldadura y, siguiendo con el tema, bueno, con otro tema, sería con la pregunta de ¿cuáles son las leyes del electromagnetismo? Las 4 leyes se pueden resumir en leyes fundamentales de la física que gobiernan la electricidad y el magnetismo. Empezaríamos por la ley de Gauss para el campo eléctrico. La ley de Gauss nos dice que para el campo eléctrico magnético y la ley de Faraday-Henry y la ley de Ampere-Maxwell son las 4 teorías existentes. La de Gauss, la de Faraday-Henry y la de Ampere-Maxwell. Dichas leyes se enuncian como el módulo del campo magnético B producido por una corriente rectilínea e indefinida, que puede llegar a ser directamente proporcional a la intensidad de la corriente e inversamente proporcional a la distancia. Las ecuaciones de Maxwell pueden llegar a representar una de las formas más elegantes y concisas de establecer los fundamentos de la electricidad y el magnetismo. A partir de estas se pueden desarrollar la mayoría de las fórmulas de trabajo en el campo y en los sectores donde se puede llegar a requerir. Las 4 ecuaciones de Maxwell pueden describir bastantes fenómenos electromagnéticos. Se muestra la inducción magnética por medio de la corriente eléctrica. Se puede manifestar de esa manera. Estas ecuaciones pueden demostrar que los campos eléctricos y magnéticos están relacionados y que hasta se pueden crear campos eléctricos con campos magnéticos y viceversa. Esta parte final de esta presentación explicaría lo que está dentro de las fórmulas que emplearon estos físicos para explicar todo dentro del magnetismo. Pueden llegar a generarse campos eléctricos con campos inferiores y viceversa. Obviamente cuentan con respectivas limitaciones y dependiendo de las fórmulas que se empleen de cada físico, puede determinarse una medida exacta de las frecuencias de electromagnetismo. Depende de cuál se quiera relatar específicamente, se conseguirán diferentes resultados. En esta ocasión no nos estamos mencionando debido a que estamos hablando del tema en general, lo que puede llegar a contener. Entonces, como paráfrasis de todo lo anterior dicho, los temas más relevantes aquí serán lo que son los campos electromagnéticos, que serían los campos eléctricos estáticos y los campos eléctricos magnéticos, y los campos electromagnetismos variables. Finalmente, también tenemos las 4 leyes anteriormente mencionadas, y no menos importante es los tipos de campos variables. Todas estas secciones forman parte de lo que vendría siendo electromagnetismo y por lo tanto pueden utilizarse para describir el concepto como tal y que se puede explicar de manera satisfactoria. El público a lo mejor no puede llegar a entender en su totalidad este tema, pero esperemos que pueda esclarecer al menos un poco. Sin más que decir, me despido en esta ocasión y espero verlos pronto para explicar algún otro concepto. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los